abogado Miguel Costaín, experto en Derecho Penal y Constitucional, catedrático universitario, está con nosotros. Hablaremos, entre otras cosas, de las reformas al COIP. Ojalá nos alcance el tiempo para la ley de acoso laboral. Pero empecemos con el tema COIP, doctor, ¿cómo le va? Mire que algunas de las preguntas que estaban planteadas, o algunos de los temas estaban planteados en la Asamblea, en las reformas al COIP, están también en la consulta popular. En buena medida tienen relación. Por ejemplo, ¿usted cree que el endurecimiento de penas puede contribuir a bajar los índices de violencia, de delincuencia en la sociedad? ¿Usted cree que es una fórmula? Porque venimos años hablando de eso. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Yo siempre he sido bastante crítico con este tema y es un tema que puede resultar a veces un poco incómodo porque para toda la sociedad tradicionalmente se suele pensar, y no hay que juzgar el tema, porque cualquier persona que le puedan preguntar va a decir, por supuesto, yo quiero sentirme más seguro, entonces vamos a generar en este caso el endurecimiento de las penas. Pero ¿dónde hay que ver este punto de vista? Y digo esto siempre porque a veces, sin hablar de una forma muy técnica, se busca en el derecho penal las respuestas a un sistema de seguridad cuando el derecho penal no necesariamente las tiene. Las tienen otras ciencias, como es la criminología, como es el tema de una política criminal. Estadísticamente, científicamente, se encuentra comprobado que el aumento de las penas no incide en la tasa criminal. ¿A qué me refiero con esto? Que aumentarlas, lejos de lo que se piensa, no es que desciende la tasa criminal, sino que genera un aumento. Yo suelo poner algunos ejemplos sencillos de estas encuestas o que a veces suelen ser un poco incómodas, ¿no? Concretamente en el Ecuador. En el Ecuador, vamos a hablar año 2014, parece el endurecimiento de las penas que viene en el delito de asesinato, que podía ser, por ejemplo, hasta 22 años, hoy puede ser hasta 34 años, 34 años de prisión. El delito de robo, que antes podía tener una pena máxima de 6 años, hoy puede tener una pena máxima de hasta 9 años con 4 meses de prisión. Solamente en estos dos temas, si me preguntan, ¿descendió o no la tasa criminal? La respuesta es no, la tasa criminal aumentó. Porque muchas veces este sistema y en la mente criminal, las personas que ejecutan este tipo de delitos están conscientes que no van a cumplir sus penas. Entonces lo que deberíamos nosotros consultarnos es realmente si aumentarlo incide en bajar la tasa criminal cuando realmente estas penas no se cumplen. El estándar debería ser que las penas se cumplan. Claro. Ahora, justamente una de las preguntas de la consulta que también fue planteada por ahí en las reformas al COIP era que las personas privadas de libertad ya cumplan las penas en su totalidad y que no sean beneficiarias en determinados delitos, ¿no? Que no gocen de ningún beneficio. ¿Eso de alguna manera sí cree usted que puede funcionar o tampoco? Por supuesto, hay que hacer una diferencia entre lo que es un derecho penitenciario y un beneficio penitenciario. El derecho penitenciario es lo que establece la Constitución a todas las personas privadas de su libertad que tengan derecho a un sistema de rehabilitación. Pero otra cosa muy distinta vienen a ser los beneficios penitenciarios. ¿Qué son los beneficios? Que en base al sistema y al plan individualizado del cumplimiento de la pena, si es que yo cumplo con el mismo, entonces yo tengo estos beneficios que vendrían a ser abreviar un poco más el tema de la condena que existe. Ahora bien, a propósito de la consulta popular, este tema del endurecimiento o no de las penas, si realmente es constitucional o no, es una discusión que está superada. La Corte ha dicho que efectivamente en las preguntas de la consulta, en ciertos delitos, es factible a través de un proyecto de ley que tendría que enviar el presidente los próximos 5 días, que se apruebe en todo caso, de ser el caso de la consulta, para establecer las penas establecidas en esto. ¿Dónde está lo importante acá? Si se va a generar este aumento de las penas, hay que trabajar de forma paralela en un sistema criminológico de política criminal para generar un sistema de inversión social que permita así mitigar la generación de los delitos en general. ¿A qué me refiero con esto? Todo el sistema penal y todo el crimen depende siempre de la sociedad. Y lo dijeron muchos académicos hace muchos años, Lacazán, Ferri. La sociedad tiene la criminalidad que se merece. Como sociedad, ¿qué tipo de sociedad tenemos hoy? No tenemos la sociedad hace 5, 10, 15, 20 años. La sociedad obviamente ha ido mutando, estamos en una crisis realmente de seguridad. Entonces eso es lo que hay que tratar de incentivar y de trabajar. Es decir, que así como vamos de la mano
generando un sistema de endurecimiento, por así decirlo, también trabajar en un sistema social que permita a las personas de cualquier estrato social generar estos cambios sociales para que puedan alejarse un poco más del crimen. Es un trabajo paralelo. Claro, ahora brevemente antes de darle paso a Omar, ¿usted sí cree que es importante que mediante ya la consulta popular ya no sea un tema que tiene que pasar por aprobación de ningún organismo, que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en el control del orden público? Claro, a ver, esa pregunta es importante. Yo creo que todos, sin excepción, estaríamos prestos a apoyarla, dado muchas veces que las cuestiones académicas frente a las realidades son rebasadas por lo que pasa en la actualidad. Bien. Entonces, frente a esta situación de seguridad, yo creo que es importante que las Fuerzas Armadas, que están haciendo un gran trabajo en este sentido, lo puedan continuar haciendo sin ningún tipo de inconveniente. Es más, esta pregunta me parece que es una situación apropiada y yo creo que no creo que alguien esté en contra de esta situación. Claro. Omar. Doctor, buenos días. Buenos días. En otros tipos de reformas que se están planteando en la Asamblea Nacional se está hablando de cadenas perpetuas. Cadenas perpetuas por peculado, cadenas perpetuas por violación. A ver, ¿esto es populismo? ¿Es concreto o es algo disuasivo? A ver, técnicamente se llama así, es lo que normalmente se conoce como populismo penal, pero la academia la ha llamado neopunitivismo. Ya. Entonces, a ver, yo no veo posible esto. Primero, porque la propia Constitución establece cuál es el sistema que tiene que existir en el momento de la imposición de una pena. Y una cadena perpetua no va a ser posible trabajarla a través de la Asamblea, sino con una reforma integral dentro de la Constitución. Y eso obviamente todavía no puede tiene existir. Que ser una reforma constitucional. Y esa reforma no es un cambio. Hablamos de una reforma estructural vía Asamblea Nacional Constituyente para que se instaurar y se pueda cambiar todo el sistema como tal. Entonces, no creo que sea posible esta situación y que realmente pueda prosperar. Hay que ver si realmente pasa a las comisiones, se continúan y demás, ¿no? Pero no lo veo posible. Otro tema que también se está impulsando de diversos sectores es volver quizás a una medidas como de jueces sin rostro. Otros están proponiendo que un grupo de jueces que tengan casos muy sensibles de narcotráfico, corrupción, despachen desde otros países, legaciones en otros países, que se les dé residencia, por ejemplo, en Estados Unidos, y que ellos puedan dictar sentencias desde la embajada, por ejemplo. ¿Es válido? ¿Se puede tener jueces sin rostros en el Ecuador? A ver, tienes dos inquietudes. Vamos a empezar por los jueces la sin última. rostro, sí. A ver, jueces sin rostro es muy complicado. ¿Por qué te digo esto? Porque eso es más que nada por doctrina internacional, sí, ¿no? No, por nuestra propia legislación en derecho doméstico. A ver, uno de los principios que existen en el derecho penal ecuatoriano y en su sistema procesal penal es el principio de identificación del juzgador. ¿Quién me juzga? Eso quiere decir que si tienes o afrontas un proceso penal, vas a llevar un modelo adversarial. ¿Qué significa esto? Que te van a llevar un sistema de justicia por audiencias en el cual tú tienes el derecho de saber quién es la persona que va a resolver tu situación jurídica. Entonces, para hacer esa modificación, igual tendríamos que reestructurar la propia Constitución también, porque tienes ese principio de identificación. Lo segundo es más sencillo, porque a raíz de la pandemia, en el año 2020, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución muy interesante, que modifica un poco o amplía estos criterios de jurisdicción como tal y competencia. ¿Qué es la jurisdicción? Si es que hay personas que no son abogados que nos escuchan acá, jurisdicción es la capacidad que tiene un juez para administrar justicia. Y la competencia es la distribución de esa jurisdicción. La Corte dijo, a raíz de las audiencias telemáticas, vean, el lugar donde el juez genere su conexión no altera su jurisdicción y su competencia. Entonces esto es válido. Esta propuesta que hace sí podría ser interesante, a la larga de poder realizarlo de otro lugar, porque la conexión frente a la cual genere el juez o del lugar donde se encuentre no va a alterar a la larga la jurisdicción o la competencia como tal. Entonces esto podría ser interesante, madurar la idea y ver si podría resultar. Finalmente, desde adentro, doctor, a ver, en estos momentos, ¿cómo afrontar esta crisis que estamos teniendo de seguridad desde los servidores judiciales? Porque, a ver, en este país la gente dice, jueces, fiscales, notarios, todo el mundo que pone el símbolo al lado de dólar. Cree que todo el mundo tiene su precio, aunque hay otros casos en donde es plata o bala, también ha habido plata o plomo. ¿Y cómo poder enfrentar? A ver, hemos tenido aquí, en este mismo espacio, de servidores de fiscalía, agremiaciones de trabajadores de fiscalía, del sistema judicial, decir, señores, por favor, necesitamos protección. Estamos una manera más digna de poder
cumplir con nuestras funciones, porque estamos amenazados. ¿Qué se tiene que hacer urgentemente en el sistema judicial para poder coadyuvar, para poder ayudar a tener una mejor seguridad en este país? A ver, el tema, yo creo, te digo personalmente, que se está desaprovechando. El sistema de seguridad de un funcionario, hay herramientas que en todo caso, cuando un funcionario judicial de cualquier sector, entiéndase del servicio judicial directo, autónomo o auxiliar, siente que existe una amenaza, hay un sistema que en todo caso está factible para poder darle la protección a ese funcionario y ese servidor y que presente una denuncia respectiva. Entonces, la seguridad en sí de ese servidor, cuando pasa por ese filtro, depende en todo caso que se le asigne como tal. Entonces, eso por un lado. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad en su contexto? Entonces, es otra arista que tendríamos que ver. Yo creo que se está desaprovechando a través de esta reforma del Código Orgánico Integral Penal de poder generar ese sistema de seguridad. Al sistema de justicia hay que darle las herramientas normativas para que pueda mejorar su sistema. Y esas herramientas normativas parten por un procedimiento de reforma. ¿Cuál es ese procedimiento de reforma? Tratar de adaptar el sistema procesal penal a la sociedad que nosotros tenemos hoy por hoy, sin descuidar el sistema constitucional que nosotros tenemos. Estamos claros que tenemos una visión garantista desde la propia Constitución, pero hay que adaptar el sistema procesal penal a esa visión, brindando mayores garantías. Voy a poner solamente un ejemplo. ¿A los jueces, a los fiscales o a las personas? Garantías al proceso. Garantías para el servicio judicial de poder actuar correctamente. Correcto. Y garantías para las personas que se encuentran, en este caso, en el proceso. Ya. Solamente con esto para poner un ejemplo y para poder concluir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se habla mucho del tema de la prisión preventiva. Ajá. Entonces, la prisión preventiva, que es la medida de aseguramiento. Pero, sin embargo, la propia Constitución establece que es obligación, en este caso del juez, y no está mal, considerar la excepcionalidad de la medida. La regla es no dictarla, la excepción viene a ser dictarla. Pero sin embargo, el artículo 534 del Código, y siempre pongo este ejemplo, establece que el juez está, por así decirlo, imposibilitado de considerar el parte policial para poder tomar la decisión referente al momento de la prisión preventiva. Ni el pronunciamiento del fiscal. Claro, entonces imagínese usted, siempre digo esto, un cantón, de pronto una audiencia de calificación de flagrancia 2, 3 de la mañana, donde a veces no hay muchos los equipos técnicos, y viene ese fiscal con lo único que tiene es el parte, que es lo que le va a ayudar. Sí, y ese juez, la norma le dice en todo caso, oiga, esto de aquí es referencial, usted no lo puede tener en cuenta. Entonces hay que ser consciente de que no es lo mismo que yo vaya, por ejemplo, a una audiencia de calificación de flagrancia sobre un delito de estafa, por ejemplo, claro, a que de pronto vaya una calificación de flagrancia por un delito de terrorismo. Claro, son distintas. Entonces, hay que generar, vengo diciendo esto hace mucho tiempo, una ecuación diferencial que le permita a ese juez y a ese fiscal tener las herramientas para solicitar adecuadamente un sistema de aseguramiento y generando estos cambios que pueden ser positivos. Esto no está tratado en el procedimiento de reformas. Más bien por el contrario, lo que se está haciendo, y no digo que esté mal, es elevando el tema de las exigencias para la prisión preventiva. Eso es lo que a veces no se discute. Claro, y a veces puede haber abusos, ¿no? Correcto. Bueno, 7:55. Le agradecemos al abogado Miguel Costaín. Muchas gracias. Quedan pendientes muchos temas más para una próxima conversación. Un experto en Derecho Penal y Constitucional.